Estamos aquí para escuchar las palabras de un hombre que nació en un pueblo que nos adelanta en 100 años de independencia, creado gracias al trabajo de hombres y mujeres con lenguas, culturas y espacios territoriales diferentes, que unieron fuerzas, alientos, deseos y estrategias para alcanzar un proyecto necesario para recuperar su humanidad, la libertad. Uriel Cassiani Pérez nació el 1 de septiembre en alguno de los años 70, en, como a él le gusta decir, el Palenque de Antonio Cervantes, Quit Pambelé. Años más tarde, su familia se traslada a Cartagena. Algunos de sus escritos han aparecido en periódicos y revistas nacionales e internacionales como El Universal de Cartagena, La Reforma de México, la revista Alba de Alemania y Almucena de España. Su sensibilidad también se ve expresada en su prosa poética, a la que tuve la oportunidad de acceder gracias a dos de sus obras. Alguna vez fuimos árboles o pájaros o sombras y ceremonias para criaturas de agua dulce. Al leerlas, escucho la musicalidad, un rebote que no cesa, que se hace eterno por lo apacible, un ritmo interior que regresa y acompaña, quizás por la presencia de su abuela Celina Padilla, la legendaria cantaora del umbalú. Ese compás continuo se combina con otras influencias de autores universales, como José Saramago, Antonio Machado, Roberto Burgos Cantor, entre otros. Leer a Cassiani fue verme en un espejo que estuvo oculto durante mucho tiempo y reconocer un espacio ignorado a voluntad por ser doloroso y mezquino. Ahora les dejo con sus letras y le agradezco por ellas. Espero que hoy regresen a sus casas ansiosos de explorar y conocer más sobre este autor tan cercano y tan nuestro. Los palenqueros desafiaron por 400 años el poder colonial y no pudieron ser sojuzgados. ¿Cómo ha influido en su creación literaria el hecho de haber nacido en un sitio como San Basilio de Palenque, llamado el primer pueblo libre de América, tan significativo en términos históricos y culturales para la lucha por la libertad de los africanos traídos forzadamente al Nuevo Mundo y sus descendientes? Y que está aquí es Henderi Palenque. Y que le va chitia un lato en lengua arisuto, que en lengua angande. Y hasta aquí, porque que le va que maguarumá, que gente ligüela, cuchá Henderi Palenque. Yo estoy aquí, soy uno de los hijos de Palenque y quiero que nos conozcan un poco más. ¿Cómo influye en mí, en mis creaciones literarias, ser de un pueblo sencillamente rebelde por naturaleza? Yo creo que las creaciones literarias permiten caminos, permiten senderos, pero esos senderos también permiten nuevas libertades. Construir nuevas libertades a partir de la creación de nuevos mundos, con la creación de nuevos espacios. Yo, que soy un estudioso de la historia palenquera, pero también de la historia negra en Colombia, puedo decir que intento primero hacer música, pero que esa música vaya acompañado siempre de un grito de libertad. Y eso es Palenque, eso nos enseñaron nuestros ancestros muertos, los primeros, los que estuvieron amarrados a todo ese proceso vil y cruel de la esclavitud, pero aquellos que nacieron en libertad, porque es claro que nosotros realmente somos libres desde aproximadamente el 1656. Es decir, muchas de nuestras generaciones no conoció la esclavitud. En San Basilio hay una muy rica tradición oral y me gustaría que nos contaras un poco cómo dialoga tu obra con esa tradición oral. Nosotros somos un pueblo cuya memoria genética es la que nos ha permitido conservar nuestro legado cultural, nuestros usos, nuestras costumbres, y algo tan íntimo como son los rituales a nuestros muertos o el lumbalú o cantos a los muertos, que son cantos seguramente de un dolor demasiado profundo. Y toda nuestra memoria genética, nuestra memoria oral, lo que permitió fue
que pudiéramos beber prácticamente de fuentes primigenias un conocimiento, una cultura amplia, totalmente amplia, que dio como origen que en el 2005 la UNESCO nos reconociera como obra maestra de la humanidad, oral e intangible. Yo creo que es muy importante la memoria genética, la memoria oral, porque es la que permite que hasta nuestros días, cuando nuestro pueblo era totalmente ágrafo, cuando no conocíamos la escritura, cuando solamente la palabra se tenía que grabar en la memoria de cada hombre, de cada mujer y de cada niño, para que el legado sobreviviera y sobreviviera a los tiempos como un pueblo distinto, como un pueblo diferente, reconociendo entonces a partir de la Constitución de 1991 que Colombia es una nación de muchas naciones, y hablo también de los hermanos indígenas y de los hermanos gitanos, rom, y de nuestros hermanos de San Andrés. Entonces nuestra memoria genética nos ha permitido conservar un legado cultural, y más cuando el mundo camina hacia la globalización total, hacia homogeneizar todo, hacia meterlo todo en un mismo morral. Ser distinto, ser diferente va a contribuir a que los colores humanos de la raza, porque entendemos que la raza humana es solo una, a que los colores de esta raza manifestados sí en muchas etnias, ¿verdad?, puedan mantenerse. Para eso ha servido nuestra memoria genética, nuestra memoria oral. Volviendo a tu lengua, que es pues uno de los legados que cada cultura tiene, ¿cómo te sientes tú en esa encrucijada lingüística de una lengua que le está cediendo un poco el paso al español? Recordemos que nuestra lengua es la primera lengua de base léxica española que nace con los procesos esclavistas. Nuestra lengua tiene como base africana del Kikongo y del Quilombo, porque también hay que reconocer que nosotros provenimos de la región Bantú. Nosotros provenimos básicamente del Congo, Angola, y nuestra salida fue por el puerto de Luango, la salida de nuestros ancestros hacia la infame esclavización. Nuestros mayores aún cuentan que las primeras migraciones de palenqueros hacia los centros urbanos no se dan a Cartagena. Lógico, por el miedo escénico de la recaptura, por el miedo escénico de volver a ser esclavizados. Porque la esclavización, aunque habían pasado más de 80, 100, 200 años, se mantenía viva en la memoria genética. El terror de ser esclavizado, de ser una persona cuyos derechos humanos fueron totalmente violentados, permaneció por mucho tiempo, por siglos, aún permanece. De otra forma, seguramente, de otras maneras, seguramente, pero aún permanece. Dicen los mayores que ellos iniciaron sus travesías hacia Panamá, las primeras, y otras hacia Venezuela, por la famosa ruta de Jerusalén. Pero resalto esto porque ellos dicen que cuando salen a los centros urbanos, ellos no conocían una sola palabra de la lengua española. Pero ya existía toda una mala leyenda alrededor de estos cimarrones, si se puede decir. Nina de Friedman lo cuenta en su libro Mangombes y Guerreros, es un libro hermosísimo. Y ella dice que cuando ella, la primera vez que planteó como antropóloga ir a Palenque, allá le decían que ¿cómo así? ¿Usted qué va a hacer allá? Ellos son caníbales, se la van a comer. Entonces cuando van a los centros urbanos, ellos hablan el palenquero. En Cartagena no entendían esa lengua, no entendían por qué si una persona moría la despedían con cantos fúnebres, pero tampoco entendían tal vez su gastronomía ni su visión de mundo. Empezó en ese momento la más horrenda de las discriminaciones, la más dura de las discriminaciones. Yo llegué a Cartagena hacia 1977, yo mis primeros años los viví en Palenque. Y resulta que empiezan a emigrar a los centros urbanos y empieza a darse eso que plantea el maestro Manuel Zapata Olivella, que es el mestizaje cultural.
empieza a entrar el castellano, el español. En ese momento empieza de una u otra forma a lesionarse la lengua, porque la lengua va a enfrentar algo que lo nuevo siempre es una especie de moda y atrae y atrapa. Y todo el mundo quería hablar castellano. Sucede entonces que con la Constitución de 1991 nace la Ley de Lenguas. Esto es importante porque esta Ley de Lengua permitió que se generaran una serie de procesos internos para la recuperación, revitalización. Y ahí a nuestros niños, sobre todo en Palenque, es un imperativo enseñarles la lengua. Y si ese proceso se hace desde el año y 8 meses hasta los 6, 7 años del niño, la lengua nunca va a desaparecer. Ojo, lo del monolingüismo también debe entenderse como que existen hablantes pasivos y hablantes activos. En Palenque todo el mundo entiende la lengua, aunque no todo el mundo la practique. Es decir, las personas, si su toquitaqui chitía un cusa, cubó, todo el que está ahí lo comprende y lo entiende, hasta los niños. Y yo creo que la lengua debe soportar los embates de la posmodernidad. ¿Cuáles fueron los primeros libros de literatura que leíste? ¿Cuáles son los autores que más te han gustado, interesado, que más te han influido? Siempre hemos tenido una relación con el arte en Palenque, porque en Palenque, por, digámoslo así, por clanes familiares, existen el que toca el tambor, pero el que canta es de otro clan familiar, pero los que bailan son de otro, pero también tenemos pintores. Yo tuve mi primer encuentro con la literatura como hacia los 14, 15 años. Yo vivía en La Candelaria. La Candelaria es un barrio, uno de los más bravos de Cartagena en el tema delincuencial. Yo me crié en ese mundo. Ahí se desarrolla la novela Música para Bandidos. Y alguna vez, por cosas del destino, en mis manos cayó un libro de Edgar Allan Poe, sobre todo ese cuento de Morela, que es cuando le van a bautizar a la niña, el párroco le pregunta el nombre, él pasa por todos los nombres en el momento y se le viene el nombre de la mamá y la niña muere, apenas pronuncia el nombre. Eso me marcó para siempre, pero yo no seguí leyendo, decía eso no, pero nunca me pude olvidar de esa historia. Mi papá era sindicalista en las extintas empresas públicas municipales y en algún viaje a Bogotá a todos ellos le regalaron El General en su laberinto. Y lo leí, pero tampoco fue algo que hice continuo. Pero sí lo que escribía desde los 14 años eran canciones. A mí me han grabado algunas canciones, sobre todo en champeta. Pero yo hacía también salsa, también merengue, también vallenato. Pero como no tuve éxito, me frustré y no seguí en eso. Pero sí, fue como una formación también. Porque al final yo creo que la poesía debe ser esencialmente música. Yo cuando escribo novela o cuento o ensayo o crónica o un artículo, yo estoy pensando en la música y estoy siempre determinando un cierto ritmo. Muchas veces no soy ni consciente del ritmo que estoy utilizando. Cuando un muchacho que no alcanzó a cumplir los 18 años, César Enrique Maza Maceus, conocido en el bajo mundo de Lampa como Farolo, cuando matan a uno de sus amigos, yo empiezo a escribir supuestamente algo, pero ¿con qué herramientas? No tenía ninguna herramienta literaria. Recuerdo que escribí unas páginas y las guardé, nunca las volví a ver, afortunadamente no quisiera enterarme de qué escribí en ese momento. En el año 2000-2001, yo empiezo a trabajar en un programa que se llama La Lucha contra el Hambre, en la Secretaría de Gobierno. Ahí conocí a Walter Caicedo y él me empezó a hablar de literatura, de que él tenía un taller, y los que tenían más experiencia, más conocimiento, nos recomendaban lectura, pero yo no comprendía qué era la poesía. Yo los veía a ellos emocionados con los textos y lo criticaban, y yo no los criticaba porque yo no tenía nada que decir. Entonces empecé a leer a los poetas como poeta cartagenero que es muy importante en la ciudad,
Luis Carlos López, el Tuerto, que es un poeta muy sarcástico y muy fuerte. Ahí fui como enamorándome. Cuando pasó un año yo me encontré con Pedro Blas Julio Romero. Había escrito en 1971 Cartas del Soldado Desconocido. Y un día Pedro Blas me dijo: poeta, léete este libro. Era una antología, recuerdo que Tiempo y Poesía, de un poeta cubano, Jesús Coscaus. El primer verso decía: poesía es mi madre, el hambre como primer juguete de la infancia, la tierra que sepulta una parte de la familia y esta isla de una historia en cada piedra. Y fui al segundo texto y decía: dígame, ¿cómo es nuestra isla desde la cubierta del barco que se aleja? Dos lágrimas iguales o un verde ardiendo en la distancia. No conocía a Emilia, pero presiento que tenía algo de abeja entre las flores. Yo no entré al taller y supe que la poesía entonces eran las pulsaciones más profundas, las palpitaciones más profundas de nuestra sangre. Supe entonces que la poesía era la vida misma. Y yo volví al taller 3 meses después, porque empecé a buscar autores y me encontré con Arthur Rimbaud. Y en el taller hablaban de Arthur Rimbaud, y entonces leí de Arthur Rimbaud Una temporada en el infierno. Y yo me leo El barco ebrio. Y empecé a hacer estudios por países, Francia. Y entonces leía Mallarmé, Charles Baudelaire. Entonces yo me voy a España y estudio también a los poetas españoles, a Juan Ramón Jiménez, al Hermano. Pero yo también hago un recorrido por los poetas griegos y me encuentro con un Constantino Cavafis. José Paulo Páez también lo descubrí cuando estaba empezando a escribir. Amén de que he leído a los poetas colombianos como X504, Julián Ospina, Con quien habla Virginia mientras camina hacia el agua, algo así. Ese es un libro hermoso. Y entonces me encuentro con un poeta colombiano, Raúl Gómez Hattin. Y cuando yo leo a Raúl Gómez Hattin, ya yo había leído a Constantino Cavafis, y cuando yo leo Los hijos del tiempo de Raúl, yo me encuentro que Raúl logra establecer un diálogo con Constantino Cavafis. Yo no podía creer, al final comprendí que nosotros como escritores tenemos también muchas preguntas y que cuando escribimos estamos buscando respuestas y que esa respuesta quizás nunca la alcanzamos porque es una respuesta también indecible. Y cuando empecé a leer novelas, entonces yo no sé por qué me fui a Fedor Dostoyevsky. A Dostoyevsky. Dostoyevsky es quizá lo más poderoso que hay en la novela. Dostoyevsky con Memoria a la casa de los muertos, con los hermanos Karamazov, con Crimen y castigo, con los demonios. Yo los tengo todos y los releo mucho. Pero yo descubrí también a Ernest Hemingway. Y cuando uno lee Por quién doblan las campanas, entonces uno comprende que es que les gustan los buenos platos. Y cuando uno lee de Hemingway, Al otro lado del río y entre los árboles, es una historia de amor tan bella que uno quisiera vivirla con alguien. Hay un novelista que me presentó, Oscar Collazo, el maestro Oscar Collazo, dijo: mira, este escritor te va a servir. Y me regaló un libro que se llama Dime cuánto hace que el tren se fue. El título solamente me dijo mucho, pero cuando lo empecé a desentrañar, comprendí la grandeza de Baldwin. Cuando leí Oh País. Entonces esos 3 novelistas para mí son muy importantes. Realmente yo me he preocupado por cultivarme, pero a cultivarme a partir de otros. Pero si yo hablara de quienes me influyeron realmente en poesía, yo debo hablar de Jorge Taylor. Cuando yo leía a Jorge Taylor, que es un poeta chileno maravilloso y sobre todo me gustó mucho porque era alcohólico, pero alcohólico de verdad, o sea, un alcohólico en serio. Y cuando yo leí de Taylor
Me amaron las doncellas, pero preferí las putas. Y este es mi poeta, dije, este es el mío. Tiene mi espíritu, tiene mi pensamiento. Y me abrió a nuevos caminos, a nuevos senderos, a nuevos mundos. Pero yo sentía que había una deuda con África, que yo necesitaba leer a unos poetas, a unos novelistas. Y conocí a Wole Soyinka, premio Nobel, Chinua Achebe, un novelista que está a la altura de Gabriel García Márquez. Por favor, en Europa lo conocen perfectamente, ha vendido más de 15, 20 millones de libros. 3 novelas que son La flecha de Dios, Todo se desmorona y algo así como Me acuerdo de otra muerte, algo así. Ese autor es sencillamente fantástico. Dice una frase que el universal es local sin fronteras. Y tus relatos son universales porque una sacerdotisa palenquera representa también a una mujer que lleva a cabo rituales mágicos con plantas en cualquier comunidad del mundo. ¿Cuál es tu opinión acerca del rótulo literatura afro para las producciones literarias de autores afrodescendientes? La poesía no debería tener color, ni etnia, ni religión, ni nada de eso. Como todo el arte debe estar dirigido a lo humano. Yo cuando escribo no estoy pensando en Palenque. Yo cuando escribo no estoy pensando ni en un hombre negro, ni en una mujer negra, porque es que todo eso son inventos del sistema, es decir, las etnias como tal también fueron inventos del sistema, porque es que había que categorizar, y en el caso de nuestros ancestros que fueron esclavizados, había que colocarle a la mercancía un rótulo. Recientemente se hizo el Festival de Poesía Negra y Cantos Ancestrales. Yo tengo muchas cosas en contra de esa poesía. Yo no la tolero, no. No, pero bueno, no es meternos con eso tampoco. Lo que sí yo sé es que son sentires. Cuando yo escribía música para bandidos, yo había leído de García Márquez que Virginia Woolf le había ayudado mucho. Y yo sé que él es uno de los hijos de Faulkner. Hay un libro que se llama La señora Dalloway. Ese libro es poderoso para cualquier escritor que quiera de verdad encontrar cierta maestría, debe leerlo. Y uno de los problemas que a veces encuentro en los escritores hermanos, en las escritoras hermanas, abuelas, el problema muchas veces de lectura, y a mí me da pena a veces hasta decirlo, es que nosotros creemos que es suficiente convivir. Nosotros muchas veces, y no solamente los poetas negros, pero como tu pregunta va enfocada hacia los poetas afrocolombianos, y en una antología que recientemente hizo Roberto Burgos Cantor, él hizo una selección. Cuando él me invitó a participar, yo sí le pregunté que si quiénes iban a participar ahí, porque si venía cierta gente, yo le dije que no. Pero entonces él me dio los nombres y yo me quedé muy tranquilo. Ahí está Manuel Zapata Olivella, está el hermano Alfredo Banins, Pedro Blas. Entonces, cuando a mí me llaman para participar en una teoría, yo pregunto, pero si es negra, cuando me dice negra me entra la sospecha. Entonces yo creo que una cosa es tener ritmo, una cosa es tener una entonación, pero otra cosa es el lenguaje. Y el lenguaje debe respetarse, y la palabra debe respetarse. Y encontrar la plasticidad justa en cada texto, en cada poema. Entonces, nuestros poetas afrocolombianos, que yo estoy salvando a Alfredo Banín, a Pedro Blas, hay una muchacha, Dina Orozco, que está como saliendo a la palestra, también interesante, Eric Palomo. Yo conozco como unos poetas que vienen en otra dirección, en otra onda, cantándole a su tiempo, tratando de decir cosas nuevas, porque es que Octavio Paz también lo dijo, decir cosas nuevas, o decirlas de tal forma que parezca que nunca nadie las haya dicho, pero volver a los lugares comunes. Y el problema no es el lugar común, y el problema no son las palabras, el problema no es el lenguaje, el problema es aquel que aspira a ser un poeta y que no comprende que lo que escriba, que lo que le entrega al lector debe ser por lo menos digno. Ciertamente los poetas de nuestra etnia negra, yo creo que venimos con cierto ritmo y con cierto tono. El problema puede estar en el lenguaje. Ahí puede haber una dificultad en conseguir unas herramientas suficientes y necesarias
que nos saque de la poesía negrista, por ejemplo. Yo aún veo poetas afrocolombianas y poetas en algo que ya no debe ser, porque como bien lo dijo Helio, todo poeta debe cantar a su tiempo, y Helio no se estaba refiriendo al presente. El caso de los poetas negros, Jorge Artel, yo consiento algunos poemas, pero no toda la obra, porque es que es un riesgo comprometer el arte con una ideología. Yo creo que el escritor, como dice Padura, tiene un compromiso social, pero las letras, el arte como tal, no debiera comprometerse con ninguna ideología. Construir personajes femeninos como las sacerdotisas de ceremonia conlleva un profundo conocimiento de los temas mágico-religiosos implícitos en los rituales que ellas llevan a cabo. Tu abuela Basilia Pérez te reveló de manera directa muchos de esos secretos que hacen parte de la espiritualidad palenquera. Bueno, digamos que Ceremonias para Criatura de Agua Dulce es mi segundo libro. Realmente mi primer libro escrito fue Alguna vez fuimos árboles o pájaros o sombras. Yo conozco profundamente nuestros saberes mágicos religiosos, porque mi familia, la Cassiani, es una de las familias defensoras de ese legado ancestral. Los que lo lean o los que lo hayan leído se darán cuenta que predominan las voces de las mujeres. Mi intención, básicamente, no sé si lo logré, yo simplemente quería devolverle las voces a esas mujeres. Sobre todo hay un texto que se llama Camino a la hoguera, porque yo siento que una de las cosas más infames que sucedió en la humanidad fue el secuestro de africanos, porque fue un vil secuestro para esclavizarlo. Y a posteriori, a las mujeres y a los hombres que tenían conocimientos distintos a los predominantes, los llevaban a la hoguera. No les bastaba solo con que trabajaran bajo las más horripilantes condiciones, sino que intentaron deshumanizarlos totalmente, cosa que nunca lograron. Y cuando yo escribo Ceremonias para Criaturas de Agua Dulce, al menos de algunos poemas donde aparecen los hombres como protagonistas, son escasos, son 8, 10, todos, la mayoría son de mujeres. La única intención era devolverles la voz, esa voz que le quitaron en la hoguera, esa voz que le quitaron cuando las desmembraban, esa voz que le quitaron cuando las ahorcaban, esa voz que le quitaban cuando las violaban, esa voz que le quitaban cuando les sacaban a los niños del vientre, cuando se los arrancaban de las manos. Esos gritos, devolverles esos gritos, eso simplemente buscaba con Ceremonias para Criaturas de Agua Dulce. El Moan, que es un personaje de leyenda también presente en algunas culturas indígenas, es motivo de precauciones en Palenque e incluso se le recomienda a los forasteros no ir al arroyo de noche. En uno de tus cuentos es un personaje protagonista vinculado a Catalina Loango. Hace parte de la tradición, pero cuando hablo de tradición estoy diciendo de que hay casos recientes en la comunidad, 2008, 2009, de estos seres realmente mitológicos. Y Catalina Loango, sí, fue a lavar al arroyo y dice la historia que se la llevó un mogán. En la parte donde supuestamente se perdió, llegaba alguien y le decía: Catalina, murió fulano. A las horas ya aparecía, pero nadie sabía de qué lugar. Así pasó con varios velorios. El segundo, en el tercero, intentaron que ella no volviera a irse y la amarraron. Nadie sabe cómo logró desatarse y nunca más apareció en la comunidad. Quería que nos hablaras de la relación vital con los muertos que aparece en tu poesía y en relación con el lumbalú y con las creencias africanas sobre los ancestros. Los muertos míos recorren la noche. Lo siento cuando una ráfaga de viento hace aletear mis sábanas en la quinta habitación de la casa. Escucho voces de pequeñas hermanas, vuelven con pasos de algodón,
como quien regresa en secreto de una fiesta. Es clara nuestra relación con los muertos, es maravillosa nuestra relación con los muertos, tanto que realmente nuestra comunidad no se espera que la segunda venida del Señor, y uno respeta mucho la libertad de cultos, pero no, allá creemos que hay realmente un mundo paralelo, y que cuando una persona muere, sus familiares o sus amigos vienen en muchos casos a buscarlo. Pero también se ha dado el caso en nuestra comunidad que una persona está enferma y a esta persona, la persona encargada le lleva el desayuno y él dice, no, ya comí, fulano de tal me dio de comer, pero fulano de tal murió hace tanto tiempo. En ese preciso momento sabemos que esa persona va a morir y va a morir pronto y empiezan los preparativos del velorio. Es el Lumbalú, la manifestación cultural más fuerte, más profunda. También nuestros muertos suelen traer medicinas. Si una persona está enferma, le dice, esta es la medicina o está en tal sitio o en tal lugar. Hay un historiador palenquero que ha ganado varios premios, Luis Gerardo Martínez. Él escribió un libro que se llama El canto del cajambá. El cajambá es un pájaro en nuestra comunidad que anuncia la calamidad o la muerte. Cuando aparecen esas aves, va a haber una tragedia o alguien va a morir. Y él sí hace un estudio bastante pormenorizado de todas las etapas, las secuencias que se dan con relación a la muerte. Mi abuela era la más importante cantadora del Lumbalú, pero cuando tú estás en un velorio de un palenquero, tú notas que ellas entran en una especie de trance, donde tú sientes con claridad que no están en este mundo, que se están comunicando con seres de otro mundo. Me hace recordar mucho a Gabriel García Márquez, él tuvo que haber estudiado nuestra comunidad. Cuando Amaranta está recibiendo el correo de la muerte, porque cuando ellas cantan, ellas dicen, salúdame a fulano, me le dices a mi hermano esto y aquello. El muerto, lo que pasa es que Amaranta, Gabriel García Márquez, tan hiperbólico, bueno, la gente traía cartas y después ya, como ella no pudo recibir más, lo recibía orales. Pero acá, cuando están en trance, empiezan a mandar recado y mensaje a sus muertos, dile a fulano que acá estamos bien, que no se preocupe. Entonces, esa relación con la muerte es una relación hermosa, maravillosa. Yo temo a los vivos, a los muertos no, porque los muertos están atentos a cuidarlo a uno, están oficiando. Por ejemplo, lo que para los católicos puede ser San Agustín, San Silvestre, es mi abuela, en la misma categoría los tengo, a mis 4 abuelos muertos, a una tía, a un tío, y yo les ruego y les pido, y los milagros aparecen, que es lo más bonito. Entonces, cada uno con su creencia. Sabiendo que tu poesía es inspirada por la música, quiero que me cantes tu poesía. Regresaron los muertos con noticias, con razones de la luz. Cada uno de ellos una rosa en sosiego, una estrella naciendo. Escucho su hondo descanso, como una música nueva que cae. Sorprendo rostros conocidos, descubro un camino de girasoles marcado de la sala hasta el patio. Regalaré mis libros, esos amigos, la cama de lienzo, el guardapaño, los saludos más sensibles, la sonrisa más sublimes, porque antes de la próxima luna llena marcharé en la fila con ellos. Yo soy uno de los que espera realmente ese momento, pero yo no me quiero morir todavía. Todavía tengo tela por cortar, pero yo sí me imagino ese momento cuando vengan a buscarme.